nosotros nos gusta esperar, siempre queremos que nos atiendan rápido. Entonces digamos que una de las principales aplicaciones de la simulación de Monte Carlo es las líneas de espera. ¿Listo? Pues básicamente, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar este módulo, pues ustedes conozcan cuál es la aplicación de la simulación de Monte Carlo en las líneas de espera. Entonces, básicamente aquí damos como unas recomendaciones y pasemos rápidamente a la introducción a las líneas de espera. Digamos, básicamente las líneas de espera son un sistema de colas, ¿cierto? Desde la concepción más simple, y digamos, se puede escribir como un sistema al cual los clientes, por ejemplo, digamos que está muy enfocado al modelo de servicios, y los clientes llegan a un intervalo de tiempo y se unen a una línea de espera en busca de ser atendidos por medio de un servidor. Digamos que en la teoría de las líneas de espera se conoce como las personas que están atendiendo como servidores, ¿cierto? Un término técnico, digámoslo así, pero digamos que si tú vas a un banco y ves un cajero, entonces esos cajeros son servidores, ¿sí? O estás en una EPS y te van a atender, digamos, los médicos ahí funcionan como un servidor, ¿cierto? Entonces, ¿el servidor qué es? Es donde la entidad o el cliente realiza la gestión que vaya a realizar, ¿cierto? Ahí, digamos que es muy importante diferenciar algunos conceptos, ya lo vamos a ver. Dice, tan pronto finaliza el servicio, el cliente abandona el sistema. Entonces, básicamente, cuando tenemos un modelo de línea de espera, que es, yo cuando ingreso al sistema, primero ingreso a hacer una fila o una cola. Entonces, ingreso al sistema en un momento determinado. Hago un tiempo, paso un tiempo en cola. Después de que paso ese tiempo en cola, hay un tiempo mientras me prestan el servicio y posteriormente salgo del sistema. Entonces, básicamente, eso plantea un modelo de líneas de espera. Aquí lo podemos ver. Entonces, aquí está la población de clientes potenciales, ¿cierto? Aquí hay una fila de clientes y aquí está el servidor. Si lo llevamos a la realidad, hagamos de cuenta que esto acá es una sucursal de un banco, ¿sí? Y aquí está la población en la cual está ubicada esa sucursal bancaria. Aquí hay una fila para hacer algún trámite, ya sea en caja o con un asesor comercial. Y aquí está el servidor, en este caso, cajero, asesor comercial, etcétera. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que los elementos claves en este tipo de sistemas de líneas de espera son dos: los clientes, usuarios y los servidores. A nivel técnico, en líneas de espera les llaman a los clientes, en muchas ocasiones les llaman entidades. Las entidades o las partes del sistema. Van a encontrar también ese término, partes o entidades. ¿Listo? El término cliente puede referirse, como les decía, personas, máquinas, camiones, piezas, aviones, lo que sea que esté esperando un correo electrónico, pedidos, llamadas, ¿sí? Entonces, ese concepto de entidad puede tomar muchos, digamos que personificar como muchos productos como tal. El término servidor básicamente hace referencia a, digamos, recepcionistas, cajeros, mecánicos, enfermeras, es decir, los que prestan el servicio, ¿sí? Entonces, no sé, tú vas a entrar a un evento o a un espectáculo y cuando hay un evento, tú, digamos que en la actualidad, digamos que la tecnología ha minimizado muchas de esas líneas de espera, pero por ejemplo, para un concierto, lo que hacen es sacar la boletería para un partido de fútbol y tú ingresas a una plataforma virtual y ahí hay una línea de espera, ¿cierto? Cuando tú ingresas, pues tardas un tiempo en seleccionar la boleta y el asiento para poder ingresar. O si es un evento en vivo que tú vas y lo compras en taquilla, pues haces una fila y la persona de la taquilla te atiende y ahí sí puedes ingresar. Entonces, digamos que esas líneas de espera tienen dos puntos claves: los clientes o los usuarios o las entidades y los servidores, que son los que prestan el servicio como tal. ¿Listo? Entonces, el sistema es alimentado desde una población infinita de clientes potenciales. Entonces, digamos que acá nosotros podemos, pues digamos, hacer un análisis de la población en general que puede, digamos,
entrar a esa línea de espera o a esa cola. ¿Listo? Esto quiere decir que si una unidad deja la población y se une a una fila de clientes, no hay cambio en la tasa de llegadas de las otras unidades que se vayan a requerir en el servicio. ¿Eso qué significa? Digamos que uno de los puntos importantes en la línea de espera es la tasa de llegada de esos usuarios, de esas entidades al sistema. Es decir, cada cuánto van llegando. Porque, ¿cuál es la probabilidad de que haya fila en alguna sucursal de un banco? Eso depende mucho de la población que haya, del segmento que atienda. Digamos que hay un montón de variables alrededor de este tema. ¿Listo? Entonces, ahora bien, es necesario aterrizar los conceptos estudiados en la lectura anterior relacionándolos con el estado del sistema y los eventos, ¿sí? Entonces, el estado del sistema se representa a través de las variables de estado. O sea, hay unas variables que tiene el sistema, los sistemas de líneas de espera a nivel general, y estas variables para el caso específico del sistema simple de colas corresponde al número de unidades en el sistema, es decir, cuántas unidades hay en el sistema, refiriéndonos al sistema de líneas de espera, como cuántas personas están haciendo cola y cuántas personas están siendo atendidas. Básicamente, esos son digamos, los dos escenarios que me puedo encontrar en un modelo de líneas de espera. Las personas que están haciendo cola o fila y las personas que están siendo atendidas en ese momento. ¿Listo? Y también el número de unidades en el sistema y el estado del servidor, es decir, cuánto tiempo el servidor permanece ocupado, ¿cierto? Por eso por ejemplo, las entidades financieras realizan modelos de líneas de espera para saber si deben quitar algún cajero de alguna sucursal de un banco, ¿sí? Ellos hacen ese tipo de análisis para ver la tasa de ocupación que tiene ese cajero o ese servidor y en realidad sí es necesario o no, o en realidad se necesitan más cajeros o cajeros electrónicos, también el modelo funciona así. ¿Listo? Un evento es un conjunto, digamos, de circunstancias, para definir qué es un evento como tal, es un conjunto de circunstancias que provocan cambios en el sistema. Entonces, un evento que provoca cambios en el sistema, un evento es que ingrese un cliente a la sucursal de un banco, claro, afecta al sistema. ¿Por qué? Porque ya entró una nueva entidad al sistema y empieza a contar tiempo de espera en cola y tiempo de prestación del servicio. ¿Listo? Para este ejemplo, solo hay dos posibles eventos que pueden afectar, básicamente. La entrada de una unidad al sistema, es decir, el evento de llegada, y la finalización del servicio, que es el evento de salida. Entonces, cuando yo tengo una línea de espera, imagínense un banco, usted ingresa a la sucursal de un banco, entonces el evento llega y sale. Eso es lo que afecta en realidad a un sistema de colas, digamos de forma simple, cuando yo ingreso al sistema y cuando salgo. ¿Listo? Entonces, cuando se ha completado el servicio de un cliente, la simulación se ejecuta tal como se muestra en el siguiente diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Básicamente es una secuencia de actividades para la ejecución de un proceso. Entonces, si ustedes ven acá, este diagrama de flujo, aquí hay una decisión. Entonces, yo ingreso por acá y puedo elegir cualquiera de estos dos caminos. Dice, diagrama de flujo del servicio completado. Entonces, por otro lado, cuando un cliente entra al sistema, la simulación se ejecuta siguiendo la lógica mostrada en el siguiente diagrama, ¿cierto? Diagrama de flujo del evento de llegada, ¿cierto? Este es del sistema completo. Entonces, digamos, el cliente ingresa, espera y después pasa al servidor y luego sale. ¿Sí? Aquí es cuando el cliente simplemente ingresa al sistema de líneas de espera. Entonces, ingresa, espera y es atendido. Aquí está dentro del sistema todavía. ¿Listo? A esta altura surge la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden estos eventos descritos anteriormente ocurrir en tiempo simulado? Entonces, digamos que para qué nos sirve en este caso la simulación de Monte Carlo o esta metodología. Digamos que la simulación de los sistemas de cola requiere generalmente la utilización de una lista de eventos, digamos, para determinar qué ocurrirá después de que se presente ese evento, ¿cierto? Entonces, digamos que la lista de eventos lleva el registro de cada uno de los instantes futuros. Es decir, lo que yo hago es simular que ingresan 5, 10, 15, 30, 100 personas al sistema, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos tiempos de atención, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros, sin digamos, saber a ciencia cierta cuánto tiempo se va a demorar la atención de un cliente, podemos más o menos predecir cómo se va a comportar esa línea de espera digamos, con determinadas características, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, acá dice simulación de Monte Carlo aplicada a modelo de líneas de espera. Dice, se tiene una caja, aquí un ejemplo sencillito, dice, se tiene una caja de pago en un supermercado y se quiere simular su operación. Dice, para generar de manera aleatoria los tiempos entre llegadas de los clientes y los tiempos de servicio, se lanza un dado por cada cliente. Entonces, digamos que una de las formas de hacer simulaciones, hombre, venga, como es aleatorio, lancemos un dado. Esa es una forma. Pero digamos que nosotros podemos pasar a las hojas de cálculo, como lo vimos, como lo vamos a ver a continuación. Nosotros podemos en Excel generar números aleatorios. Los números aleatorios básicamente son números entre 0 y 1,
y esos números entre 0 y 1 se generan a través de una distribución uniforme, es decir, que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y son eventos estadísticamente independientes, es decir, que no depende el número que yo genero del que voy a generar posteriormente. ¿Listo? Entonces, para aterrizar estos conceptos, vamos a realizar un ejercicio que está planteado acá, el ejemplo modelo de líneas de espera que está en el material que se compartió durante la semana 2. Entonces, acá hay un caso, digamos un caso un poquito más, digamos, más robusto para poder hacer el análisis. Entonces, dice lo siguiente, lo vamos a leer, lo planteamos en Excel y lo resolvemos. ¿Listo? Entonces, empezamos con lo siguiente. Ya me pasó 8. Listo. Dice, la compañía 3K Inc. es una multinacional con un amplio portafolio de productos a nivel mundial que van desde productos electrónicos hasta productos para el cuidado de la salud. Con el objetivo de mejorar el desempeño de una de sus estaciones de trabajo, se requiere realizar un análisis de la operación de esta estación. Entonces, ¿qué nos dicen? Que es una empresa, que es una compañía que se dedica, es una multinacional que se dedica a fabricar productos a nivel mundial de productos electrónicos, ¿cierto? Para el cuidado de la salud. Pero, desde productos electrónicos hasta productos para el cuidado de la salud. Y dice que para mejorar el desempeño de una de sus estaciones de trabajo, se va a hacer un análisis de la operación que se realiza en esa estación de trabajo. Entonces, a continuación, me van a describir cuál es la operación que se hace en esa estación de trabajo. Entonces dicen, en la actualidad, la estación está compuesta por 2 máquinas que trabajan a una velocidad diferente. Entonces vean, esa estación de trabajo tiene 2 máquinas, la máquina 1 y la máquina 2, y cada máquina tiene una velocidad de trabajo diferente. Entonces me dice, donde la máquina 1 tiene un tiempo de procesamiento menor al de la máquina 2. Dice, la máquina 1 tiene un tiempo de procesamiento menor al de la máquina 2, ¿cierto? Eso es lo que me dice a mí esa primera partecita. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una estación de trabajo con 2 máquinas. En este caso, ¿qué viene siendo la máquina? ¿Qué viene representando las máquinas yéndonos al modelo de líneas de espera? En este caso, las 2 máquinas son los servidores, porque en las máquinas es donde va a ocurrir el procesamiento, es decir, es donde se va a prestar el servicio como tal. Entonces, aquí llega el producto a la máquina 1 o a la máquina 2 y ocurre, hay una entrada y hay una salida, pero pasa un tiempo para poder que yo haga ese procesamiento. ¿Listo? Dice, además de los tiempos de procesamiento, los tiempos de procesamiento no se encuentran estandarizados. Listo. Por lo que las piezas que se deben procesar en esta estación no llegan siempre en los mismos tiempos, es decir, que llegan en diferentes momentos, no hay un tiempo estándar o un tiempo establecido en donde yo pueda saber a ciencia cierta cuánto llega. Entonces, digamos que hay una incertidumbre que está inmersa ahí, y como hay incertidumbre, puedo aplicar la simulación de Monte Carlo. Listo, entonces, me dice, no llegan siempre en los mismos tiempos, y también y los tiempos de procesamiento también cambian para cada una de las máquinas de la estación. Dice, por lo tanto, se han definido las siguientes distribuciones de probabilidad para los tiempos de arriba de las piezas que se deben procesar en la estación y para los tiempos de servicio de las diferentes máquinas. Entonces, ¿qué me va a dar el ejercicio? El ejercicio me va a dar lo siguiente, me va a dar, y me dice, venga, ¿cuáles son los eventos probabilísticos en esta línea de espera? El tiempo entre llegadas, es decir, cada cuánto tiempo ingresan piezas a esa estación de trabajo. Entonces, me dice que el tiempo entre llegadas puede variar entre 1 a 4 minutos y tienen estas distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta tablita, yo la tengo ya por aquí copiada, me la voy a traer para el archivito de Excel que tengo por acá. Entonces, listo, me la traigo por acá. Listo, entonces voy a quitar aquí las líneas de cuadrícula, perfecto. Entonces, este es el primer dato, dice, venga, el tiempo entre llegadas. ¿Qué significa ese tiempo entre llegadas? Y aquí es muy importante, digamos, hacer un recorderis, un poquito de estadística. Esas probabilidades, entonces me dice, venga, que la probabilidad de que llegue la pieza a 1 minuto es del 25%, la probabilidad de que llegue a los 2 minutos es del 40%, la probabilidad de que llegue a los 3 minutos es de 20% y la probabilidad de que llegue a los 4 minutos es del 15%. Ahí básicamente me están diciendo, vea, la probabilidad de que llegue a la estación de trabajo cada minuto es del 25%, cada 4 minutos es del 15%, pero esas son, digamos, las probabilidades, esas probabilidades es muy importante tenerlas ahí presentes. Entonces, yo voy a trabajar con las probabilidades, estas son las probabilidades relativas. Entonces yo necesito trabajar pero con la relativa, pero acumulada, ¿cierto? Para yo poder saber en qué intervalo me voy a mover. Entonces, ¿cómo ese f de x qué significa? En este caso, haciendo un simple con estadística, es la frecuencia relativa. Y esta f de x mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo que voy a hacer? Es 0.25 y voy a acumular cada probabilidad. Recuerde que la probabilidad se mueve entre un rango entre 0 y 1. Entonces, la del segundo es de 0.25 más 0.40 y así lo puedo desplegar hasta el final. Entonces aquí tengo las probabilidades acumuladas, ¿cierto? ¿Para qué acumulo una probabilidad? Para posteriormente poder hacer la simulación y cuando genere los números aleatorios saber cuándo debo colocar, digamos que al número aleatorio que genere,
qué tiempo le voy a asignar. ¿Listo? ¿Qué más me dice acá el ejercicio? Me dice, vea, esas son las distribuciones de probabilidad de los tiempos entre llegadas, pero a mí me dijeron que el tiempo de procesamiento de las máquinas es diferente, es decir, que no hay un tiempo estándar para cada una de las máquinas, los tiempos van cambiando. Entonces, al cambiar los tiempos, entonces eso quiere decir que cada una de las máquinas tiene un tiempo de procesamiento diferente, y ese tiempo de procesamiento, por ejemplo, el de la máquina 1 oscila entre 2 y 5 minutos, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina 1 se tarde 2 minutos en procesar la pieza? Es del 30%. La probabilidad de que la máquina 1 se tarde 3 minutos es del 30%. 4 minutos del 25% y 5 minutos del 15%. Y los tiempos de procesamiento o los tiempos de servicio de la máquina 2 también son diferentes. Que se tarde 4 minutos la máquina 2 es del 20%, que se tarde 5 minutos es del 25%, que se tarde 6 minutos es del 30% y que se tarde 7 minutos es del 25%. ¿Listo? Entonces, estas tablitas también me las voy a llevar para acá, que por aquí ya las tengo. Igual yo les paso el archivito de esta clase, ustedes lo pueden ver. Y aquí pongo eso. Listo. Entonces, aquí ya acabé de pegar estos datos. Entonces, vámonos acá para que ustedes recuerden cómo se acumulan las probabilidades. Siempre es muy importante trabajar con las probabilidades acumuladas cuando estemos trabajando simulación. ¿Por qué con probabilidades acumuladas? Porque yo necesito saber en qué intervalo, cuando genero un número aleatorio, le voy a asignar, en este caso, la variable principal, que es el tiempo, hablando de líneas de espera. Entonces, aquí es 0.30, acá es 0.30 más 0.30, y simplemente lo puedo arrastrar hasta el final. Siempre trabajo con las probabilidades acumuladas. ¿Listo? Recuerden siempre trabajar con estas probabilidades acumuladas. Igual acá, 0.20, que es 0.20, más 0.25, y de esta forma ya lo puedo arrastrar. Entonces, ¿aquí qué me están diciendo? Como estas son variables en donde la probabilidad está inmersa, porque yo no sé a ciencia cierta, como no tengo tiempos estandarizados. Ese es el problema cuando no tengo tiempo, cuando no tengo estandarizado un proceso. Yo no sé en qué momento me va a llegar la pieza. Puede que llegue al minuto, puede que llegue a los 4 minutos. Entonces yo me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque aquí las máquinas, mientras hacen el procesamiento, porque también tienen un tiempo de procesamiento, pues van a estar trabajando. Entonces necesito saber a qué máquina le asigno. Si esta está desocupada, entonces vete para esa. Entonces digamos que ese es el objetivo de esta simulación, es validar si, por ejemplo, nos hace falta otra máquina, o si hay que comprar o arreglar la máquina para aumentar la velocidad, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué más me pide el ejercicio? Me dice, bueno, listo. Me dice, adicionalmente, las piezas son procesadas en la estación de trabajo, donde la prioridad es asignarle carga a la máquina 1. Vean, aquí hay una política. Me dice, vea, siempre cuando vayamos a arrancar el modelo, usted asignele a la máquina 1 digamos, esa política. La política es, por favor, asígnele carga a la máquina 1. ¿Por qué? Está más nueva que la máquina 2 y ha presentado menos problemas de calidad. Eso es una política. Por aquí alguien me pregunta, la f de x es aleatoria. La f de x es un dato que nos entregaron en el ejercicio. Entonces, esa f de x, ese 0.25, 0.40, 0.20, 0.15, ya me lo entrega el problema, es una probabilidad. En este caso, ¿de dónde salen esas probabilidades? Pues tú puedes construir una tabla de distribución de frecuencias haciendo un análisis de los datos históricos. Acá el ejercicio en la entrega. Generalmente nosotros aquí en estos ejercicios de simulación de Monte Carlo les entregamos los valores de la probabilidad. Pero sí, en general, lo que tú dices ahí es aleatoria, digámoslo así. Pero puede salir de un ejercicio de una tabla de distribución de frecuencias y un análisis de datos históricos, por ejemplo. ¿Listo? Yo esos PDF lo dejo en material de apoyo. Sí, el material de apoyo, pues yo en mis grupos se los compartí por vía correo electrónico en la semana 2. Si no, digamos, si sus tutores no se los han compartido, solicitan ahí para que se los compartan estos PDFs. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, listo. ¿Qué más me dice aquí? Entonces me dicen, venga, la política es asignarle carga a la máquina 1 porque primero es más nueva y segundo ha presentado menos problemas de calidad. Listo, la tenemos clara. Luego me dice, para modelar esta situación, la compañía desea realizar la simulación del procesamiento de 100 piezas. Listo. ¿Qué es lo que deberían procesar como mínimo en un día de trabajo? Entonces, la empresa ya tiene claro muchos temas, entre ellos esto, porque la empresa me da estos datos, ¿cierto? Que no lo sacaron del sombrero, seguramente hubo un proceso y nos dieron esta información, ¿listo? Y adicional me dice, venga, por favor, asígnele más carga a la máquina 1, porque la máquina 1, primero, es más nueva, y segundo, tiene menos problemas de calidad. Bueno, listo, vamos a hacer la simulación. Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando vayamos a hacer una simulación, ahí esto está en la presentación, digamos, primero hay que plantear un modelo conceptual. Ese modelo conceptual tiene estas columnas. ¿Cuáles son estas columnas? Es muy importante, las voy a copiar aquí en Excel para que las vayamos visualizando, para que ustedes las puedan ver. Tiempo de arribo, hora de arribo, entonces, hora de acá, servicio, tiempo de cola, tiempo de entonces, ¿cuál es, digamos, ese modelo conceptual? Ese modelo conceptual a mí me plantea, vea, ¿qué me dice la simulación? Me dice, me hace el favor y ¿qué me dice la empresa? Necesitamos hacer la simulación o modelar la situación con 100
piezas, ¿cierto? Que como mínimo eso es lo que deben procesar en un turno de trabajo o en el día de trabajo. Entonces, como las piezas son una de las partes fundamentales del sistema, que es, en este caso, funge como los clientes. En este caso, las piezas son las entidades del sistema, es decir, vamos a procesar 100 piezas. Entonces, esa es la primera columna, vamos a procesar 100 piezas. Hagámoslo aquí de una vez, de 100 piezas. Entonces, bueno, ustedes pueden generar, digamos, los números del 1 al 100, ustedes pueden hacerlo 1, 2, y lo pueden ir arrastrando acá hasta el número 100, pero digamos hay una forma un poquito más sencilla, un poquito más limpia de hacerlo. Es, ustedes tienen aquí el 1, colocan el 1, se van para acá, para la pestaña de inicio, en rellenar, y aquí donde dice series, tienen la opción donde dice columnas, y el incremento que vaya de 1 en 1, que el límite sea 100. ¿Listo? Y de esa forma se crean los números del 1 al 100, en este caso que son la cantidad de piezas que vamos a simular en el modelo. Igual pueden hacerlo ahí, si el intervalo es de 2 en 2, de 3 en 3, bueno, etc. Ustedes ya pueden revisarlo ahí. Listo, ahora, ¿cuál es la otra columna? Me dice, aquí dice round de llegadas, es decir, las llegadas son aleatorias, ¿cierto? Al tener llegadas aleatorias, porque aquí me dice, vea, hay una probabilidad del 25% que llegue en un minuto, 40% en 2 minutos, 20% en 3 minutos y 15% en 4 minutos. Entonces, al ser un evento, digamos, aleatorio, Excel me permite a mí generar un número aleatorio para poder, digamos, hacer la simulación. Entonces, aquí en esa columna donde dice aleatorios arriba, yo voy a generar un número aleatorio. ¿Cómo genero un número aleatorio en Excel? Hay una fórmula que se llama aleatorio. Ese aleatorio no tiene argumentos. Aleatorio abre paréntesis y cierra paréntesis y me genera un número aparentemente al azar, en realidad no es al azar, es a través de una distribución de probabilidad uniforme, y me genera un número entre 0 y 1. En este caso me generó el 0.7659. Entonces, aquí es donde viene la parte donde empezamos a hacer simulación. A mí me dicen, vea, aquí, acá me dice, vea, acá está ese número aleatorio de acuerdo a eso, ¿cuál sería el tiempo entre llegadas de ese número aleatorio que yo acabo de generar, de esa probabilidad que yo acabo de generar, en dónde estaría encajado, o cuál sería el tiempo entre arribos que yo debería asignarle en la simulación? Yo para eso construí esta tablita de distribución de tiempo entre llegadas. Para eso me dieron esta información. Entonces, ¿aquí qué iría? Ese 0.7659 es un número que está generado de forma aleatoria, y en este caso yo le debo de asignar un valor. ¿Listo? Si ustedes ven acá en el ejercicio, seguramente cuando hicieron este montaje, pues ese número aleatorio que salió fue 0.243. Ustedes lo van a ejecutar en su Excel y les va a salir otro número totalmente diferente, no hay problema. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a hacer? Genero el número aleatorio, y lo que voy a hacer es, para que no se me mueva, porque esa función es volátil, cada que yo presiono, por ejemplo, F9 o hago alguna operación dentro del Excel, se me va a mover. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que eso no me suceda. Lo que hago es, ya tengo un número aleatorio, entonces voy a Control C y le doy pegado especial, clic derecho, pegado especial, le digo que me pegue solo el valor. ¿Listo? Y ahí ya me genera ese número aleatorio y no se me va a mover. Digamos que es una forma para que no esté siendo volátil. Lo voy a trabajar así. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos a formular un poquito en Excel. ¿Cuál es el tiempo entre llegadas? Yo necesito saber ese 0.41 en qué rango está. Eso es mayor a 0.25, pero menor a 0.65. Por lo tanto, yo le debería asignar aquí un tiempo de llegada de 2 minutos. Ese llega a los 2 minutos. Pero yo necesito ir planteándolo de tal forma que no tenga que hacerlo de forma manual, porque es que son 100. Yo no voy a generar aquí 100 números aleatorios y me voy a poner a ponerlos de forma manual. Entonces, digamos que hay una opción en la cual yo puedo realizar esa formulación de tal forma que pueda arrastrar y hacer la simulación de verdad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Vamos a construirla acá. Entonces, lo primero es, eso lo vamos a hacer a través de condicionales. Vamos a utilizar un si anidado. Es más si. Entonces, hay una prueba lógica. Es decir, que si este valor que está acá, ese número aleatorio que yo generé, es menor a 0.25, lo dejo fijo, porque esos son los rangos en los cuales se va a mover. Si es menor a 0.25, entonces, ¿cuánto le voy a asignar? 1 minuto, y también lo dejo fijo. Pero yo necesito incluir todos los rangos, no solo el primer rango, sino los otros 3 que tengo hacia abajo. Entonces, ahí es donde viene el si anidado. Entonces, otra vez, si este valor que está acá, este número aleatorio que yo generé, es menor a 0.65, lo dejo fijo también, entonces, el tiempo de llegada es de 2 minutos. Y otra vez, si este valor que está acá al lado es menor a 0.85, también lo dejo fijo, entonces el tiempo de llegada es de 3 minutos. Y por último, si este valor que está acá, este número aleatorio, es menor a 1, lo dejo fijo, entonces el tiempo de llegada es de 4 minutos. Y cierro los paréntesis para poderlo generar. Entonces, ¿aquí qué va a ser la fórmula? Hombre, pues lo que va a ir a hacer es, cada que yo genere un número aleatorio, voy a hacer la pruebita acá. Esto es un aleatorio,
para que ustedes lo vean. Entonces, si yo pego la formulita, entonces él ahí mismo va a decir, 0.26 es menor a 0.26 mayor a 0.25. Entonces, cada que yo lo vaya cambiando, vean que se va a ir moviendo. 0.13 es menor a 0.25, entonces vale 1. 0.75 es mayor a 0.65, pero menor a 0.85. Eso es lo que vamos a hacer cada que pase, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes van viendo que se va modificando 0.59 hasta 0.25 y 0.65. Entonces, lo que hacemos es modificarlo en los rangos. ¿Listo? Bueno, otro punto importante, y acá viéndolo en las diapositivas. Aquí me dice, listo, yo genero el número aleatorio, el tiempo entre llegadas, en este caso el tiempo entre llegadas en el ejercicio mío es de 2 minutos. Ahora, el tiempo de llegada, siempre que vayamos a construir una línea de espera, siempre lo vamos a inicializar en 0. Entonces, como la inicializamos en 0, se lo colocamos manual, 0. Y aquí hay dos columnitas, entonces, es la disponibilidad en tiempo, es decir, la máquina 1 y la máquina 2, ¿en qué momento están disponibles? Como estamos inicializando el sistema de líneas de espera, pues en este caso ambas máquinas en el momento 0 o en el minuto 0 están disponibles. Es decir, que yo puedo utilizar o la máquina 1 o la máquina 2, no hay ningún problema. Pero aquí me dice el ejercicio, en esta partecita me dijeron, vea, las piezas son procesadas en la estación de trabajo donde la prioridad es asignarle carga a la máquina 1. Entonces yo puedo, si me dijeran, no, asígnensela a cualquiera, no hay problema. Listo, yo se lo asigno a la 1 o a la 2, pero aquí me dijeron, vea, por favor, cargue más la máquina 1, porque primero está más nueva y no tiene problemas de calidad, listo. Entonces por eso acá empiezan con la máquina 1, porque ambas máquinas están disponibles, no hay problema, listo. Entonces en este caso, ¿qué pasa? Entonces en este caso voy a colocar máquina 1 de forma arbitraria, no. Por política de la compañía me dijeron que asignara más carga a la máquina 1, y de esa forma yo lo hago, inicializando con la máquina 1. Ahora, este es otro punto importante, porque esta es otra de las variables que son en este caso aleatorias, una de las variables aleatorias que tiene el sistema. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria que tiene el sistema? Hombre, ¿cuál es el tiempo de atención dependiendo de vean que depende de la máquina? Pues hay una distribución de probabilidad. Vean que es diferente. ¿Sí? Yo debo de trabajar en este caso con estas distribuciones de probabilidad porque son diferentes. Entonces, al ser diferentes, pues evidentemente lo que yo tengo que hacer es analizar qué máquina se está utilizando acá para poder elegir, digamos, realizar ese análisis. Listo, entonces voy a generar el número aleatorio, en este caso, al igual que acá, y lo voy a dejar fijo. Entonces, aleatorio, voy a generar un número aleatorio cualquiera, aleatorio, listo, y voy a copiar, control C, y le doy pegado especial, listo, para que no se me vaya a mover esa simulación, listo, es muy importante. Entonces, ahí generé el número aleatorio. Ustedes dirán, venga, profe, ¿y cómo sé cuando lo vaya a arrastrar? Aquí, como yo sé, la máquina 1, entonces yo voy y reviso esta distribución de probabilidad. Listo. Entonces, máquina 1, 0.22, hace menos 0.30, el tiempo de servicio es de 2 minutos. Listo. Pero yo no me puedo poner a hacer eso 100 veces. Entonces, para no hacerlo 100 veces, digamos que hay una fórmula, vamos a utilizar un condicional, es una fórmula un poquito más compleja y un poquito más extensa, pero digamos que la idea es encontrarle la lógica a este tema. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir acá. Entonces, más si. Entonces, el si tiene 3 argumentos. Hay una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Yo voy a decir, vea, si este valor que está acá es igual a M1, entonces, esa es la prueba lógica. Entonces, y ahí le voy a dar un si anidado. Entonces, le voy a decir, si este valor que está acá al lado, este aleatorio, es menor a 0.30, entonces el tiempo de servicio es de 2 minutos. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Si este valor que está acá al lado es menor a 0.60, lo dejo fijo, entonces el tiempo es de 3 minutos. Y vuelvo otra vez, si este número aleatorio que está acá es menor a 0.85, entonces el tiempo de procesamiento es de 4 minutos. Y por último, si este aleatorio que está acá es menor a 1, entonces el tiempo de procesamiento es de 5 minutos. Esa es la primera parte, o sea, cuando este valor de acá, cuando esta máquina, cuando es M1, entonces tómeme esto, pero ¿cuál es el valor si es falso? El valor si es falso, en este caso es esto que está por acá, ¿sí? Entonces, si el valor es falso, entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo debo de hacer lo siguiente, entonces, yo debo de generar esto. Entonces, yo aquí tengo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor en este caso si es falso? Entonces, ya debo otra vez generar el si anidado, ¿sí? Entonces, yo lo termino de hacer ahí, listo. Entonces, ahí ya yo solamente hice la primera partecita, pero por ejemplo, si colocara M2, ahí me va a salir un error, o sea, me va a salir, no entiende, solo está entendiendo porque yo le puse lo de la máquina 1, no me va a entender lo que yo le estoy colocando cuando aquí es máquina 2, ¿por qué? Porque me falta el segundo argumento, o sea, el segundo paso. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Yo ya tengo acá esa primera partecita, entonces aquí te quedaría, entonces, aquí
haciendo esto de la siguiente manera. Entonces, aquí cierro este paréntesis acá y le digo, ¿cuál es la siguiente parte del argumento? ¿Cuál es el valor si es falso? Y ahí empiezo otra vez a generar el condicional. Entonces, si este aleatorio que está acá es menor a 0.20, entonces el tiempo de procesamiento es de 4 minutos. Y otra vez digo, si este valor que está acá, este aleatorio, es menor a 0.45, entonces el tiempo de procesamiento es de 5 minutos. Y otra vez, si este aleatorio es menor a 0.75, entonces el tiempo de procesamiento es de 6 minutos. Y digo, si este aleatorio es menor a 1, entonces el tiempo de procesamiento es de 7 minutos. Listo. Y ahí sí ya terminé de generar los argumentos. Entonces, si yo colocara aquí M2, vean, es 0.22, es mayor a 0.20, pero menor a 0.45, por lo tanto es de 5 minutos. Entonces vean que ahí ya pude formular de tal manera que lo puedo hacer, ¿cierto? Lo puedo arrastrar ahora que tenga esa posibilidad. ¿Listo? Bueno, aquí lo que dice un compañero en el chat, debe colocar M2 para identificarlo, pero debe poner M2 para que identifique la máquina 2. O sea, no, aquí lo que estamos haciendo que es, estamos formulando de tal forma que yo le entregue al sistema, a la simulación, las herramientas para que lo pueda seleccionar, para que pueda seleccionar la máquina, pero para allá vamos ahorita, ahí, no te me adelantes ahí, ahorita ahí solucionamos esa inquietud. Entonces, yo aquí que estoy diciendo, listo, generar aleatorio, el tiempo entre llegada, ¿cuál es el inicio de servicio? Como estamos inicializando el sistema, es decir, una vez llega al sistema, es atendido. ¿Por qué? Porque no hay fila, no hay nadie adelante. Entonces, en este caso, el inicio de servicio es de 0. Y acá tenemos dos cosas importantes, ¿cierto? Aquí ahí dice el tiempo de fin de servicio de la máquina 1 y el tiempo de fin de servicio de la máquina 2. Ahí es muy importante y ahí es la hora también de colocar condicionales, porque ahí sí tenemos que saber, venga, ¿cuál es el tiempo de fin de servicio en este caso de la máquina 1? El tiempo de fin de servicio de la máquina 1 es el inicio de servicio más el tiempo de servicio, ¿cierto? Ese es el tiempo de fin de servicio de la máquina. Es cuando inicio la prestación del servicio más el tiempo de servicio. Ese es el tiempo de final del servicio de esa máquina. Listo. Y ahora, el tiempo de fin de servicio de la máquina 2. El tiempo de fin de servicio de la máquina 2, pues hombre, en este caso es 0. ¿Por qué es 0? Porque la máquina 2 no prestó ningún servicio. ¿Listo? Entonces ahí es importante que empecemos a ver cómo es la lógica de la construcción de la línea de espera. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese tiempo de fin de servicio es inicio de servicio más tiempo de servicio. En este caso, la máquina 2 no estaba trabajando, entonces por lo tanto es 0, ahí no pasa nada. El tiempo en la cola, ¿cuál es el tiempo en la cola? El tiempo en la cola es muy importante calcular el tiempo en la cola. ¿Cómo calculamos el tiempo en la cola? El tiempo en la cola lo calculamos de la siguiente forma, es el inicio de servicio menos el tiempo de llegada, ¿cierto? Es inicio de servicio menos tiempo de llegada. ¿Listo? Aquí un compañero me dijo que M2, yo cambié M2 y vean que cambia. Pero en este caso la política me dice, por favor, trabaje con máquina 1, asigne de más carga. Repito, tiempo en cola es el inicio del servicio menos, o sea, el minuto en el que inicia el servicio menos el tiempo de llegada. En este caso es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque evidentemente no hay, como estamos inicializando la variable, no hay problema. ¿Listo? Entonces, tiempo del sistema. Aquí es muy importante lo que mencionábamos en la parte teórica. ¿Qué es el tiempo del sistema? El tiempo del sistema es el tiempo que se demora realizando la máquina el procesamiento más el tiempo que se tarda en cola esa pieza como tal. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos la primera fila. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos la información. Pero ¿qué pasa? Debemos seguir construyendo esa línea de espera. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a generar los números aleatorios hasta el 100. Entonces, aleatorio, y lo voy a generar hasta el final. ¿Y qué voy a hacer acá? Hombre, pues voy a copiar todo esto de tal forma, voy a colocar control C y pegado especial, y para que no se me muevan, no esté volátil, las fórmulas que planteemos no se nos dan. Y al igual aquí en el aleatorio, ¿qué voy a hacer? Voy a generar en el aleatorio del servicio un número aleatorio, y en este caso lo voy a tirar también hasta el 100, y control C y pegado especial, pego sobre solo los valores. ¿Listo? Entonces, de esa forma tengo planteado el problema de tal manera con los números, digamos que con los números aleatorios. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir construyendo, pero en este caso, vean que acá vamos a construir la línea 2. O sea, ya llegó, o sea, ya entró la primera pieza a la estación de trabajo. Ahora, vámonos para la segunda pieza.
Aquí la segunda pieza, hombre, pues ya formulamos. Lo bueno de formular es control C, control V a 0.87. Es mayor a 0.85, pero menor a 1. Claro, a los 4 minutos llega, la segunda pieza llega a los 4 minutos. Pero entonces, aquí, ¿cuál es el tiempo de llegada? Muy importante que nos aprendamos esto. ¿Cuál es el tiempo de llegada? El tiempo de llegada ¿cuál es? Es el minuto anterior más el tiempo entre llegadas. Ese es el tiempo de llegada de la pieza número 2. ¿Por qué? Llegó al minuto 4, el sistema empezó en 0, la primera pieza llegó en el 0, y ahí arrancamos, listo. Entonces, ahora aquí es importante determinar lo siguiente. Es importante que analicemos algo. En este caso, ¿cuál es el tiempo de disponibilidad? O sea, ¿en qué minuto está disponible la máquina 1? La máquina 1 está disponible cuando haya finalizado el servicio. O sea, en este momento, la máquina 1 ya está disponible, porque vean que acá está trabajando, ¿sí o no? Entonces, ahí está trabajando esa máquina. Entonces, por lo tanto, ¿qué me toca? Tengo aquí el tiempo de servicio. Entonces, este tiempo de servicio ya finalizó, entonces la máquina queda libre a ese momento. Y acá, ¿cuál es el tiempo de disponibilidad de esa máquina 2? Pues, hombre, esa máquina 2 no tenía el tiempo de servicio, ¿cuál estaba? Pues como no tuvo ningún problema, entonces, desde el minuto 0 está disponible, ahí no hay rollo. Entonces, aquí ¿qué es importante? Aquí es importante identificar, empecemos a identificar, porque hay dos servidores. Cuando es un servidor es muy sencillo, pero cuando son dos servidores, en este caso como son dos máquinas, yo debo administrar la capacidad de esas máquinas. Entonces, como yo debo administrar la capacidad de esas máquinas, yo debo revisar, venga, la máquina 1 está disponible para asignarle, porque me dijeron, por favor, asígnele a la máquina 1 más trabajo. Si la máquina 1 está disponible, métale trabajo. Entonces, por lo tanto, aquí va a colocar no. Entonces, la máquina 1 tiene esa posibilidad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Esto es manual, yo necesito comenzar a automatizar, como lo hicimos con esta parte, con el tiempo entre llegadas, con el tiempo de servicio. Entonces vamos a crear una fórmula que nos permita a nosotros identificar cómo podemos hacer. Entonces, y de tal manera que yo cumpla con la política que me está pidiendo la compañía. ¿Cuál es la política que me pide la compañía? La política es, asígnele más carga a la máquina 1. Ah, listo, voy a hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, voy a diseñar esa formulita. Entonces, a través de un condicional le digo, más si. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces le digo, si el valor de disponibilidad de la máquina 1, entonces si el valor de disponibilidad de la máquina 1 es menor o igual a el tiempo de llegada, entonces asígneme la máquina 1, es decir, le estoy dando la prioridad siempre a la máquina 1, ¿sí? Si no es así, asígneme la máquina 2. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿sí o no? Esa es la fórmula. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Si el valor si la disponibilidad de la máquina 1, si el valor en minutos de esa disponibilidad de la máquina 1 es menor o igual al tiempo de llegada de la pieza, por favor asígneme la máquina 1. De lo contrario, asígneme la máquina 2. Entonces ahí le estoy dando prioridad. Diga, ¿quién me va a pasar la 1? ¿Por qué me va a pasar la 1? Porque el tiempo de llegada en este caso no es menor, el tiempo de disponibilidad de la máquina 1 no es menor o igual al tiempo de llegada, es mayor. Ah, listo, asigne la máquina 1. Como la máquina 1 está disponible, por lo tanto, pues hombre, yo puedo asignar la máquina. Listo. Ahí, esa es una de las fórmulas importantes. Listo, acá, no, ya diseñé la fórmula. Hacia abajo, no hay problema. 0.36 a 0.36 mayor a 0.20. Máquina 1 es mayor a 0.30, pero menor a 0.60, por lo tanto es 3 minutos. Excelente. Ahora seguimos con el inicio de servicio. Aquí también es muy importante tener en cuenta una fórmula, ¿cierto? Porque yo puedo decir, venga, ¿cuál es el inicio o en qué momento inicia ese servicio? ¿En qué momento inicia el servicio? Hombre, pues tengo que revisar bien en qué momento inicia el servicio. Yo puedo decir, venga, inicia el servicio, apenas llega, yo le puedo decir, veas, un 4. O le puedo decir, o sea, una vez llega, de una lo atiende. Sí, súper bien. Pero en este caso, la idea es ganarnos una fórmula, ¿cierto? Entonces, es súper importante que lo hagamos, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hacer otro condicional. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a plantear una formulita que nos permita a nosotros la manera de saber cuándo inicia el servicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Entonces le digo, más sí. Entonces, es una prueba lógica también. Entonces, yo debo seleccionar el valor mínimo entre la disponibilidad de la máquina 1 y la máquina 2. Entonces, es el valor mínimo entre la máquina 1 y la máquina 2. Si el valor mínimo es menor o igual, si ese valor mínimo es menor o igual a el tiempo de llegada, esa es mi prueba lógica. Si
comparando estos dos números, entonces si el valor mínimo entre estos dos números es menor o igual al tiempo de llegada, entonces me hace el favor y me coloca el tiempo de llegada. De lo contrario, colóqueme el valor mínimo entre estos dos. ¿Sí? De esa forma, yo obtengo sí o sí el tiempo de servicio y lo puedo arrastrar. ¿Por qué? ¿Yo qué estoy haciendo con esa formulita? Lo que estoy haciendo es decir, acá, lo que estoy haciendo es una comparación, vea, si el número menor entre estos dos, que en este caso es 0, es menor o igual a 4, ¿sí? Entonces colóqueme el tiempo de llegada en 4, que en este caso sí. ¿Cuál es el menor número entre 2 y 0? Es 0, por lo tanto el tiempo de llegada va a ser 4, ¿sí? El inicio de servicio va a ser en 4, ¿listo? Bueno, ahora, ¿cuál es el otro punto que sigue? El tiempo fin de servicio. Ese tiempo fin de servicio es importante también que le coloquemos un O. ¿Por qué? Porque el tiempo final del servicio va a depender de qué máquina esté acá. Aquí en este caso yo lo coloqué manual y le dije 0, pero no es lo ideal. Lo ideal es que yo plantee una ecuación o una fórmula de tal manera que si la máquina 1 es la que se está utilizando, aquí me calcule el número, pero si es la máquina 2, ahí me da un 0. Pues voy a crear una ecuación que me lo haga con un condicional. Le voy a decir, si este valor que está acá, si este valor que está acá es igual a M1, si es igual a, espérenme un segundo, si es igual a M1, espérenme, yo reviso bien. Sí, si ese número que está acá, entonces, si este número que está, si este valor que está acá es igual a M1, entonces, ¿cuál es el valor si es verdadero? Si eso es M1, entonces yo necesito que usted me calcule ese tiempo final del servicio de inicio de servicio. Entonces, el inicio de servicio, que es el valor que está acá al lado, el inicio de servicio más el tiempo de servicio. Uy, lo coloco acá atrás, perdón. Entonces, si este valor que está acá es igual a M1, entonces calcúlenmelo así, es el inicio de servicio más el tiempo de servicio. De lo contrario, colóqueme 0. Listo. Aquí en este caso, claro, va a ser 7. ¿Por qué? Porque el inició el servicio a los 4 minutos y el tiempo de servicio fue 3. Ahí está el 7. Y en este caso, aquí también debo formular, pero de la misma manera, pero en este caso sí es M2. Entonces yo digo, si este valor que está acá es igual a M2, entonces, ¿cuál es el valor si es verdadero? Pues el inicio de servicio más el tiempo de servicio. De lo contrario, que colóqueme 0 y me va a colocar 0, porque aquí no está M2, ¿sí? Entonces, si colocar M2 acá, me cambiaría allá, ¿sí? Pues, tiempo en cola. Este tiempo en cola es muy importante también, saberlo calcular. ¿Ese tiempo en cola qué es? El tiempo en cola básicamente es la hora en la que yo inicio el servicio, o el minuto en el que yo inicio el servicio, menos el tiempo de llegada, ¿sí? Menos el tiempo de llegada. En este caso, tanto en la primera pieza como en la segunda, pues no tienen que esperar, pues porque la máquina está desocupada, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo en cola. El tiempo en cola es el inicio de servicio, el minuto de inicio de servicio, menos el minuto o el tiempo de llegada. ¿Listo? Y el tiempo en el sistema, recordemos cuál es el tiempo en el sistema. Pues el tiempo en el sistema es el tiempo en el cual, pues, pasa, digamos, la actividad en el sistema, que básicamente, ¿qué es? Es el tiempo de servicio más el tiempo en cola. Ese es el tiempo que la entidad permanece en el sistema, que es haciendo cola y siendo atendido. Básicamente es eso, ¿cierto? Inicio de servicio, el tiempo del sistema es tiempo de servicio más tiempo en cola. ¿Listo? Entonces, tiempo de servicio más tiempo en cola. ¿Listo? Entonces, vean que ahí ya hice los cimientos para poder arrastrar la fórmula, porque si no me tocaría a mí hacer esto 100 veces. Hombre, yo no tengo la posibilidad de hacerlo 100 veces. Entonces, ¿qué? Listo, ya aquí tengo todo está formuladito, vean, todo está formuladito. Bueno, aquí hay algo importante y es, aquí no he formulado todavía, esto es importante, esta disponibilidad de la máquina 1 y de la máquina 2, yo aquí no lo he formulado, pero sí tengo que hacer una formulita muy importante para poderlo seguir arrastrando. Entonces aquí, listo, yo digo, 0.06, evidentemente, 0.25 es un tiempo de llegada es el anterior más el actual. Pero aquí yo necesito sí construir una formulita que me permita a mí arrastrarla. Yo le voy a decir, venga, ¿cómo construyo yo este tiempo, esa disponibilidad, de tal manera que sepa cuándo es M1, ¿cierto? ¿Cuándo está disponible M1 y cuándo está disponible M2? Eso es muy importante saberlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo le digo acá, vamos a la ecuación y le digo, sí, este valor que está acá atrás, ¿cierto? Si ese valor de H18 es igual a M1, perdón, es igual a M1, entonces, ¿cuál es el valor si es verdadero? El valor si es verdadero es que me dé el tiempo final de esa máquina, entonces el tiempo final de la máquina. De lo contrario, ahí colóqueme el valor de la disponibilidad de la máquina anterior, acá, ¿cierto? O sea, esa es la comparación que yo hago. Venga, si este valor acá es M1, ¿cierto? Si ese valor acá es M1, entonces yo le digo, venga, por favor, si el valor aquí es M1, colóqueme el valor que está aquí de tiempo de finalización de servicio, y si no, colóqueme el que está acá, ¿listo? Eso es. Entonces vean que acá
me está colocando ese valor. Eso es lo que está haciendo, de tal manera que yo pueda, en este caso, interpretar, sí, de tal manera que yo pueda interpretar el tiempo final del servicio o que la máquina esté disponible, ¿cierto? Cualquiera de los dos, ¿cierto? Es ese el punto. Y de la misma manera va a ser lo de L2. Yo de N2, yo digo, más sí. Entonces, ahí que le digo yo en este caso. Yo le digo, venga, si este valor que está acá es igual a N2, entonces, ¿cuál es el valor si es verdadero? El valor si es verdadero, colóqueme el tiempo de finalización del servicio. De lo contrario, colóqueme la disponibilidad que está acá. ¿Listo? Ahí sí. En este caso, así es. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo puedo distinguir cuando está ahí eso disponible. ¿Listo? Listo. Entonces, de aquí ya puedo arrastrarlo. Vamos a ver qué me arrastra. Ah, vean que ya es M2. ¿Por qué es M2? Analicemos por qué es M2 y verifiquemos que esté bien. Entonces, el tiempo de llegada de la pieza 3 está en el minuto 5. Pero ¿en qué momento se desocupa la máquina 7? Perdón, ¿en qué momento se desocupa la máquina 1? En el tiempo 7. Ah, no. Como está ocupada, sí tengo que asignar a la máquina 2. Entonces llegó y lo atendió la máquina 2. Y ahí sí, y seguimos. Bueno, no hay problema. Ahí ya podemos arrastrar sin ningún inconveniente cada uno de los datos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vean, tiempo fin de servicio. Pues obviamente 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Pues evidentemente porque la máquina 1 no está funcionando. Pero aquí sí debe funcionar esto. Evidentemente, claro. ¿Cuál es el tiempo fin de servicio? Empezó en el 6 y empezó en el 5 y el tiempo de servicio es de 6. Por lo tanto, eso es tiempo en cola. Revisemos cuánto tiempo pasa en cola. Evidentemente 0. Y ahí lo tenemos. Entonces, vean que construimos las 3 primeras líneas y ahí ya tenemos la oportunidad de arrastrar hasta el final. Listo. Listo. Entonces, ok, ahí ya tengo esa opción. Lo encontramos en ellos. Listo. Ok. Aquí, listo, aquí ya tengo todo eso, listo. Entonces, como ya tengo esa opción, ya puedo empezar a arrastrar las fórmulas hacia abajo, ¿cierto? Ya tengo esa posibilidad, listo. Entonces, acá, simplemente, lo que vamos a hacer es, aquí ya tengo esta opción, y aquí, esperen, lo reviso aquí, uy, porque se me apretó el menú, aquí está, me está saliendo por aquí como mal, esto es, listo, aquí está, aquí, y acá, listo. Entonces, vean que yo ya arrastrando las fórmulas ya tengo la opción, o sea, tuve la posibilidad de hacer la simulación completa. Vamos que yo sé que es un poquito complejo el entendimiento porque digamos que tiene muchos condicionales las fórmulas, sin embargo es importante construir las 3 primeras líneas y a partir de ahí, si puedo, arrastro en la derecha y ya pues arrastro en la izquierda. Y de esa forma obtengo ya la simulación completa, ¿cierto? Entonces vamos a analizar acá, obviamente las diapositivas pues no está ese desarrollo, ¿cierto? Lo que acabamos de explicar acá. Entonces, digamos que acá se hace un análisis de resultados y hay unas medidas de desempeño que tiene el sistema. Vamos a calcular esas medidas de desempeño del sistema. Entonces, aquí está la simulación. Simulación, línea de espera. Simulación, línea de espera. Y acá está, en este caso, las medidas de desempeño. Medidas de desempeño del sistema. Medidas de desempeño del sistema. Entonces, acá vamos a calcular esas medidas de desempeño. ¿Cuáles son esas medidas de desempeño del sistema? Eso ya hay unas formulitas. Pues simplemente nosotros vamos a calcular esas formulitas. Aquí me dice tiempo promedio en cola, tiempo promedio de servicio, tiempo promedio entre llegadas y tiempo promedio del sistema. Obviamente nos va a dar igual porque los números aleatorios acá generados y acá generados son diferentes a los que yo generé, pero más o menos se mueven en un rango establecido. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo de esas medidas de desempeño. Yo por aquí tengo esta información, ya antes por colocar entonces. Listo, entonces vamos a calcular esto, vamos a hacer la interpretación de las fórmulas. Venga, ¿cuál es el cálculo? El cálculo de tiempo promedio en cola. Me dice que la sumatoria de los tiempos en cola sobre el número de piezas. Es sencillo de calcular. Entonces, la sumatoria, es más, suma del tiempo en cola. Yo tengo, y digo, ¿dónde está el tiempo en cola? Hago la sumatoria de esta columna sobre el número de piezas. ¿Cuánto es el número de piezas? Pues son 100. Listo. A 0.56. Por allá dio 1.34, si no estoy mal. Acá, pero pues obviamente depende de esos tiempos. Listo. El tiempo promedio de servicio. Miremos que es la sumatoria del tiempo de servicio sobre el número de piezas. Entonces, revisemos. Entonces, es la sumatoria de los tiempos de servicio. ¿Dónde está el tiempo de servicio? Revisemos acá cuál es el tiempo de servicio, la sumatoria de los tiempos de servicio, sobre el número de piezas, que en este caso es 100 también. Es a 4.48. El tiempo promedio entre llegadas es el número o la sumatoria del tiempo entre llegadas sobre el número de piezas. Entonces, sumatoria del tiempo entre llegadas, es el tiempo entre llegadas, acá está el tiempo entre llegadas, sobre el número de piezas, 2.22 minutos. Y el tiempo promedio del sistema, ¿cuál es la fórmula? Me dice acá, es la sumatoria del tiempo del sistema sobre el número de piezas. Entonces, sumatoria de tiempo en el sistema, entonces es más la sumatoria del tiempo en el sistema, la sumatoria del tiempo en el sistema sobre el número de piezas, 5.0. Pues más o menos pues se mueve en un rango establecido, obviamente para poder que nos dé tal cual está planteado acá en el ejercicio, a un medio pues es un rango, digamos, parecido, pero ¿de qué depende? Obviamente depende
los números aleatorios. Jamás nos va a dar igual, pero se va a mover en un rango establecido. ¿Listo? Entonces, con el objetivo de obtener las medidas de desempeño del sistema, podemos modelar este caso con un modelo lineal de espera obteniendo los siguientes resultados, que fue lo que acabamos de obtener acá, al igual que lo que nosotros hicimos acá en esta simulación. ¿Listo? De igual forma, este documento que yo se los comparto para que lo puedan tener ahí. Voy a guardar este archivito con el cual trabajamos, y es ejercicio, que es el que está aquí planteado, dice ejercicio modelo, líneas de espera. Ejercicio modelo, ejercicio modelo, líneas de espera, y en este caso, resuelto. Lo desarrollado, pues, que es, digamos, como repetido. Entonces, dejemos esto acá. Listo, digamos que será un objetivo importante, eso es un poquito complejo, pero pues digamos es importante hacerlo. Aquí hay otro punto, es análisis de sensibilidad, ¿qué otras medidas de desempeño pueden obtenerse para analizar el comportamiento del sistema? Una medida de desempeño puede ser la utilización de las máquinas, los resultados son 0,65 y 0,35. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros digamos, esa tasa de utilización? Esa tasa de utilización, pues, ¿dónde la podemos verificar? La tasa de utilización la podemos verificar los momentos en el cual, los tiempos en el cual estuvo, digamos, ocupado digamos, la máquina, ¿cierto? ¿Dónde lo puedo verificar? En los tiempos de fines de servicio. Si ustedes ven cuando están los ceros, ¿qué significa? Y en esos ceros, digamos que no está, digamos, se no se está utilizando, en este caso, la máquina, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una medida también importante de decir. Bueno, pasemos aquí al ejercicio, que es uno de los, otro punto importante para que lo hagamos y ustedes lo puedan tener ahí también. Entonces, aquí tenemos este modelo de espera y hablamos otro archivito en donde vayamos a hacer el ejercicio que está ahí planteado también, para que lo tengan ustedes también resuelto. Listo. Entonces, vamos a leer, digamos que es mucho más sencillo que el que estamos analizando, digamos que es más fácil. Entonces, me dicen acá, vamos a aplicar, vamos a repetir lo que estamos viendo. Listo. Entonces, me dicen, a un consultorio médico llegan pacientes para consulta externa, de acuerdo con un proceso de Poisson, ¿cierto? Una distribución de Poisson o Poisson, como quieran decir. En este consultorio atiende un médico que presta el servicio de medicina general. De antes, un servidor, es más fácil. Realiza una simulación manual, vamos a hacerlo a mano, a partir de los datos de la tabla. En ella se encuentran los tiempos entre arribos y la duración de la consulta por paciente. Me dice, la simulación termina cuando sale el último cliente, en este caso los 7 clientes, y me dice que calcule las siguientes medidas de desempeño: tiempo promedio en cola, tiempo promedio en el sistema, utilización del servidor y tasa de arribos. Vamos a colocar, vamos a construir esa tablita. Entonces me dice aquí, a ver, ¿cómo es la cosa? Cliente, entonces cliente, aumentemos esto un poquito, entonces aquí cliente, tiempo entre arribos, ajustemos acá, eso, tiempo entre arribos, tiempo de servicio, hora de arribo, hora de inicio de servicio, ya que es lo mismo, hora de inicio de servicio, todo funciona igual. Tiempo en cola, hora fin sistema, entonces hora fin sistema, ¿qué más me dice ahí? Me dice tiempo en sistema, y me dice también otra cosa, es que tiempo servidores libre, sobre el tiempo servidores libre, pues servidores libre. Listo, entonces aquí ya tenemos esta información. Un poquito aquí, listo. Y aquí, ¿cuántos clientes son? ¿Cuántos clientes me dicen que son? Acá me dicen, venga, son 7 clientes, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 clientes, y me dice aquí que el tiempo entre arribos es 0, 1, 2, entonces 0, 1, 2, 1, 5, 2, 3. Y el tiempo de servicio, que es lo que me entregaron, 6, 8, 4, 8, 7, 3, y 7 por último. Y me dicen que ya construya, digamos, ese modelo de líneas de espera y que luego haga un cálculo ahí para hallar unas medidas de desempeño. Entonces, listo. Vemos que aquí ya tenemos la data. Entonces, vamos a hacer la simulación manual. O sea, vamos a aplicarlo, no que ahorita, sino que esto es un poquito más sencillo. Porque solo hay un servidor y son 7 clientes, ¿cierto? En ese consultorio. Entonces, me dice, ¿cuál es la hora de arribo? Recuerden siempre que la hora siempre vamos a inicializar en 0. Entonces, en este caso es 0. La hora de arribo es 0, la hora de inicio del servicio es 0, el tiempo de la cola es 0, y hora final del sistema es la hora de inicio del servicio más el tiempo de servicio. Bueno, es decir, el paciente 1 llegó en el momento 0, se demoraron atendiendo los 6 minutos o 6 horas y se fue. ¿Cuál es el tiempo del sistema? Hombre, es el tiempo de servicio más el tiempo de la cola. ¿Servidor es libre? Pues ahí no está libre, ahí no está libre en ningún momento. Listo. Entonces, sigamos construyendo. ¿Cuál es la hora de arribo del paciente número 2? Recordemos, es 0 más el tiempo entre arribo. ¿Cuál es el tiempo entre arribo? Es 1. Listo. ¿Cuál es la hora de inicio del servicio? Aquí es muy importante que sepamos ya identificar para hacer condicionales.
es importante tener en cuenta acá que, hombre, yo no puedo decir que si llegó al momento o a la hora, a una hora, a la hora 1, pues que lo va a atender de una. ¿Por qué? Pues porque está ocupado hasta el minuto 6. Entonces yo tengo que analizar cuándo está desocupado ese muchacho o cuándo está desocupado el médico o el servidor para poder asignarle la hora de inicio del servicio. Algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Entonces yo le digo acá, venga, sí, la hora de arriba, si esta hora de arriba es menor o igual a la hora fin del sistema, ahí está mi prueba lógica, esa ecuación. Si esa hora de arriba es menor o igual a la hora de fin del sistema, pues hombre, en este caso, la hora de atención va a ser la hora de arriba, de lo contrario, va a ser la hora de final del sistema. En este caso, vean, perdón, ahí me equivoqué, si es menor o igual, entonces en este caso va a ser la hora fin del sistema, sí, es la hora fin del sistema, de lo contrario, pues es la hora de arriba. ¿Cierto? Exacto, entonces puedo volver a hacer, entonces sí, este valor, la hora de arriba, es menor o igual a la hora en el sistema, entonces ahí se cumple que es la hora fin del sistema, de lo contrario, es la hora de arriba. ¿Cierto? Listo, el tiempo en cola. Ahí sí hay tiempo en cola. El tiempo en cola, recuerden que es la hora de inicio del servicio menos la hora de arriba. Entonces, él llegó en la hora 1 y lo atendía en la hora 6. Ahí estuvo esperando 5 horas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ahí sí hay un análisis que hacer. La hora fin del sistema, recordemos cómo calculamos la hora fin del sistema. Es la hora de inicio del servicio más el tiempo de servicio. ¿Sí o no? Igual. Y la hora de inicio del servicio, más el tiempo de servicio. Y el tiempo del sistema, hombre, el tiempo del sistema es el tiempo en cola, es el tiempo de servicio más el tiempo en cola. Listo. Ahí yo ya puedo arrastrar, porque ya tengo todo formuladito. Vean, aquí tengo formulado, aquí también lo tengo formulado, aquí también lo tengo formulado, aquí también lo tengo formulado y aquí también lo tengo formulado. Entonces arrastremos, no hay necesidad de hacerlo tan manual. Verifiquemos que esté bien. La hora de arriba fue en el 3, esta fue en el 4 y la hora de servicio terminó en el 18, 9, 26, 11. ¿Sí? Entonces revisar bien, claro, el médico se demora un tiempo largo atendiendo. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál es la hora de inicio de servicio? Yo debo analizar. Llegó a la hora 3, pero se desocupó en la 14. Adiós, aquí. ¿Cuánto tiempo se demoró? Empezó en la 14 y 14 más 4 es 18, se desocupó en la 18. Entonces vean, acá 18, 26. Entonces, ¿cuánto tiempo libre estuvo el servidor? No tuvo. Estuvo 0 horas libres. Siempre estuvo ocupado porque básicamente terminaba de atender y ¡pum! Arrancaba. Vean, ¿cómo me doy cuenta? Aquí. Termina de atender y, bueno, de pronto acá sí estuvo por inicio de servicio y ahora fin, no estuvo ocupado el 100% del tiempo. Ok, terminaba acá y comenzaba, 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 terminaba acá y comenzaba. Entonces, tiempo libre. No estuvo con una tasa de utilización del servidor es del 100%, no tuvo ni un momento libre. Listo. Y ahora calculemos las medidas de desempeño del sistema. ¿Cuáles son las medidas de desempeño? Las mismas que calculamos hace un momentico acá. Es tiempo en cola, que es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo esto acá, esto aquí y esto. Esto acá. Listo. Entonces, aquí vamos a calcular esas variables. Recordemos, no nos tenemos que aprender las fórmulas de memoria, aquí las tenemos. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio en cola? Es la sumatoria del tiempo en cola, sobre el número de piezas por el número de entidades, por sumatoria de tiempo en cola, el tiempo en sumatoria de tiempo en cola, sobre el número de entidades, que es 7. En este caso es 13. Tiempo promedio de servicio. Revisemos el tiempo promedio de servicio, sumatoria del tiempo de servicio sobre el número de piezas, entonces sumatoria del tiempo de servicio, es la sumatoria del tiempo de servicio sobre el número de entidades. Listo. Tenemos aquí solo dos decimales para que no nos alargue tanto. Acá pido 3 exacto. Tiempo promedio entre llegadas es la sumatoria del tiempo entre llegadas, tiempo entre arribos, sobre el número de entidades. También medio exacto. 2. Y tiempo promedio en el sistema es la sumatoria del tiempo en el sistema, donde lo tengo acá, sobre el número de entidades. Listo. Vean que es muchísimo más sencillo, obviamente, con un servidor, y obviamente pues que no sean 100 simulaciones, sino que son obviamente mucho más pocas. Pero digamos, ahí el ejercicio queda resuelto. Tenga que es el punto 1 y el punto 2. Listo, ya lo tengo. Tiempo promedio con tiempo promedio, la tasa de arribos. Esa tasa de arribos tiene una formulita. Esa tasa de arribos es, digamos, en este caso, es el número de entidades sobre el tiempo total de simulación. Esa tasa de arribos. La tasa de arribos, acá lo voy a colocar. Tengamos otro puntico. Entonces, tasa de arribos. La tasa de arribos, ¿cómo la calculo? Importante, tasa de arribos es el número de entidades sobre el tiempo total de simulación. ¿Dónde tengo el tiempo total de simulación? El tiempo total de simulación es el minuto o la hora en la cual se va el último cliente o la última entidad del sistema. Entonces, en este caso sería 7 sobre 43. Es decir, que la tasa de arribos a ese consultorio es de 0.16 clientes por hora. ¿Cierto? Listo, aquí ¿qué dice? Dice, realiza nuevamente la simulación manual del punto anterior y calcule su unidad de desempeño, pero ahora asumiendo que se encuentran 2 médicos disponibles para las consultas. Entonces vean que acá me dicen, venga, ya no es 1, sino 2 médicos. Entonces, básicamente hay que hacer lo mismo que hicimos aquí. Donde nosotros planteamos aquí no sería disponibilidad médico 1 y médico 2. Básicamente es hacer lo mismo con esos tiempos. Digamos que ahí, digamos, es bastante sencillo pues, el tema. Listo.
Bueno, compañeros, no sé si tienen dudas, inquietudes al respecto del tema que trate por aquí. Yo voy a leer algunas preguntas que me hicieron los compañeros por acá, para que vale, por aquí, y dice, instructor está el día de hoy. Bueno, mi nombre es Felipe González Ramírez, por aquí se les va a colocar Felipe González Ramírez, ese es mi nombre, el instructor del día de hoy. Esta era una de las preguntas que había por ahí. No sé, chicos, si tienen más dudas, vamos a ver por aquí algo más. ¿Cuáles son los datos? Disculpe que profe, esos PDF nos lo dejan en el material de apoyo. Sí, esos PDF están en el material de apoyo que les enviamos, que nos enviamos los tutores. Hay posibilidad de crear nosotros los grupos. Es que hay varios compañeros que vienen trabajando. Sí, no hay ningún rollo ahí con el tema de la creación de los grupos, pero hablo por mi